Venga, continuamos con este programa de hoy de La Rioja Directo, en este martes, en 18 de mayo. Y vamos con una propuesta para aquellos amantes del deporte que quizás no se han atrevido nunca con la escalada. Bueno, pues que sepan que hay lugares donde ir a practicar, donde les pueden enseñar. Se trata de RAW Indoor, que está en el polígono La Portalada, y además ellos aseguran que no hace falta estar en condiciones físicas perfectas para adentrarse en este mundo. Lo vemos en el siguiente reportaje. Estamos en el RAW Indoor, es un rocódromo en la Portalada, un rocódromo con pista de skate, un skatepark. Llevamos el 2013. Sobre todo la escalada, me gustaba bastante y bueno, pues antes estaba en una oficina técnica, cambio radical. Es como una alternativa a los gimnasios. Entonces la escalada el rocódromo se supone que es el laboratorio de pruebas para salir al monte, para salir a la roca. Lo que pasa que ahora últimamente la tendencia es a utilizarlo como una disciplina aparte. Hay gente que solamente viene al rocódromo, igual algún día va a la roca por probar. Se puede venir gente de todo tipo. Lo normal es que la gente crea que para poder escalar necesitas tener un físico potente, tienes que ser fino o tienes que pesar. Y bueno, al final después cada uno tiene que ponerse su límite, pero vas avanzando poco a poco y vas consiguiendo distintas metas. Hay varias formas de trabajar. Uno que sería, por ejemplo, seguir rutas de manos, que son las travesías, es ir en forma transversal por la pared. Eso está orientado más a la resistencia. Y luego tienes los bloques, que son pies y manos obligados. Son rutas mucho más cortas, mucho más duras, más explosivas. Sería como una carrera corta de 50 a 100 metros. Tenemos las dos, una con caída colchoneta, que sería la travesía y el bloque, o boulder. Y luego estaría ahí al fondo, tenemos 3 autoaseguradores para subir un poquito más. Son 8 metros de altura, entonces la caída está protegida por un asegurador automático. Te caes y él te baja a velocidad constante al suelo. De chavales de 4 o 5 años hasta gente de más de 70. Sí, hacíamos alguna vez algún cumpleaños, normalmente a puerta cerrada, por no interferir en los entrenamientos de la gente. Y sí que hay clases para chavales. Ahora sí que la edad la he tenido que subir un poco porque también, claro, controlar a los pequeños es más difícil. Y ahora intento evitar, pues eso, que vayan corriendo. Al final los chavales, ya sabes, con tantos estímulos aquí se vuelven locos. Es optar a entrada libre, bonos de 10, cuotas de mes, de 3 meses, un año, lo que tú quieras. Con entrenamientos dirigidos, por libre, tienes distintas ofertas. La segunda vuelta ha sido más costosa. Ha costado mucho más el que la gente se mueva, vaya a locales cerrados. Pero bueno, sí que se nota gente que va probando actividad nueva. Sí que hay gente nueva, sí. El tema de la plasticidad, la movilidad, sois, no sé, como más finas en los movimientos. La parte técnica la lleváis muy bien. Los hombres es todo fuerza.
y pueden sacar un problema, pero a base de tirar. Y las chicas lo hacen diferente. Se ve que la gente está buscando otras actividades diferentes de la escalada, un deporte que le puede aportar esa subida de adrenalina o no sé. Sí que se nota que está empezando a tirar. Bueno, pues ahí estaba ese RAW Indoor, que es, ¿por qué no?, una alternativa para desestresarnos y liberarnos muchas veces, bueno, pues esos pensamientos que quizás a veces incluso ocupan demasiado tiempo, demasiado espacio en nuestra mente, incluso con peligro de volverse unos pensamientos compulsivos. De hecho, vamos a hablar de eso en nuestra sección con Jesús Jiménez, con nuestro psicólogo, concretamente del trastorno obsesivo compulsivo. De hecho, es curioso, he visto en alguna ocasión que mucha gente, incluso, bueno, un porcentaje de personas con esta situación, con la pandemia que hemos vivido, bueno, pues incluso han desarrollado algún tipo de trastorno en este sentido, pues por ejemplo con el miedo, ese pensamiento de que se iban a contagiar y que les ha hecho incluso no salir de casa o tener que lavarse las manos continuamente. Bueno, pues esto puede ser, por ejemplo, bueno, nos lo va a decir Jesús Jiménez mejor que yo. Muy buenas, Jesús. Muy buenas, Elsa, ¿qué tal? Pero es verdad, ¿no? Hay mucha gente que incluso con la pandemia ha desarrollado algo así, ¿no? Al miedo a contaminarse de gérmenes. Sí, evidentemente todos lo sabemos, ¿no? El COVID y sobre todo todas las medidas impuestas y toda la sobreinformación que ha habido, pues nos ha llevado muchas veces por desconocimiento y por nuestra capacidad innata para intentar sobrevivir a ciertas conductas que se podrían considerar compulsivas, ¿no? Es una de las partes importantes de lo que hoy vamos a hablar, pero no tiene por qué ser, y de hecho en la mayoría de los casos no es un TOC. Venga, pues vamos a situar a la gente, vamos a explicarle exactamente qué es un trastorno obsesivo compulsivo, un TOC. Bueno, el TOC, que conocemos además por alguna película que ha salido últimamente, si quieres podemos hablar. El TOC es el trastorno obsesivo compulsivo, corresponde dentro de los trastornos del espectro de ansiedad, ¿no? Como pueda ser pánico con agorafobia, trastorno de ansiedad generalizada, ¿verdad? Y tiene dos características pues, que la delimitan, ¿no? Y esto es muy importante porque la mayoría de las personas identificamos el TOC con esos rituales, con esas conductas, esas compulsiones, pero en la mayoría de los casos proviene de esa primera parte, que son los pensamientos obsesivos, ¿vale? Que nos llevan a realizar esas conductas. Un pensamiento obsesivo, además, podemos diferenciarlo de pensamientos que podamos tener, que de hecho todos tenemos, porque nuestro cerebro trabaja valorando muchas situaciones, trabaja, como decimos siempre, en términos relativos, y de hecho hay veces que podemos tener pensamientos que podemos considerar desadaptativos, tabú, incluso, ¿no? El problema es cuando esos pensamientos son recurrentes, se intensifican, ¿verdad? Y entonces la persona lo que hace es que se da cuenta, es consciente de que esos pensamientos no son lógicos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en una segunda fase con esos pensamientos? Lo que intentamos, evidentemente, es apartarlos de nosotros, luchar con ellos, ¿no? Y una tercera característica de esos pensamientos es que tienen que tener una intensidad, como la mayoría de los trastornos, que no nos deje pues, llevar nuestra vida diaria de una manera pues, normal y adaptativa, ¿no? Sí. Fruto de esas obsesiones, lo que hacemos es intentar compensarlas, reducir esos pensamientos obsesivos por medio de conductas repetitivas, ritualísticas, ¿verdad? Que todos conocemos, hemos visto en lo que hemos dicho en películas, pues el pisar una calle porque dentro del pensamiento mágico hay muchos tipos de TOC en función de las conductas y de las obsesiones, pero en general lo que realmente caracteriza al TOC es ese pensamiento obsesivo que busca una manera de compensarlo con una conducta ritualística y que además tengo que decir que es muy intrusivo y nos afecta muchísimo en nuestra vida diaria.
De hecho, no sé si habías comentado, pero el TOC ahora mismo afecta en torno a un 2% de la población. Y también me gustaría decir que el TOC, que también es algo que se desconoce, el TOC no es peligroso. O sea, una persona con TOC no es peligrosa, porque he oído ciertas cosas sobre el TOC, porque precisamente esos pensamientos obsesivos, ¿Sí? la persona lucha contra ellos. No es la persona esos pensamientos que le invaden, ¿no? Entonces, una persona con TOC, en muy raras ocasiones, o no por el TOC, va a tener conductas directamente agresivas o que sean peligrosas para los demás. ¿Tenemos algún gráfico y algún ejemplo también, Jesús, para explicar a la gente? Porque pues seguramente nos vea mucha gente que diga, ¿pero qué es esto? Esto me suena a chino. Y hay muchas veces que poniéndoles un ejemplo, quizás ellos lo puedan interiorizar. Bueno, este gráfico es muy interesante porque resume un poquito lo que hemos dicho, ¿no? La obsesión, el pensamiento obsesivo que nos invade y que es muy repetitivo dentro de nosotros, ¿verdad? Vamos a ponerlo con un ejemplo que todos conocemos, el TOC de perfeccionismo y de control, ¿no? Sales de casa y empiezan a venir pensamientos de me he dejado la llave del gas abierta, me he dejado el grifo abierto, me he dejado la llave del gas abierta, me he dejado el grifo abierto. Empieza un ciclo de ansiedad, de anticipación, y entonces ya podemos estar a 17 kilómetros, a 35, que vamos a volver a casa. ¿Sí? Eso sería un tipo de TOC de adaptación, de perfeccionismo, que bueno, pues se puede llamar de muchas maneras. Luego tenemos, y entonces claro, ¿qué es lo que ocurre? Que después de ir hay una conducta de relajación de esa obsesión. Sí. Eso retroalimenta otra vez la propia obsesión y comienza un nuevo ciclo, de tal forma que puede ir esa persona 4, 5, 7 veces a confirmar que está la puerta cerrada y la llave del gas cerrada, ¿no? O el TOC que hemos visto en las conductas que no son TOC en la mayoría de los casos, pero de contaminación. Creemos que si toco este pomo, lo que me va a ocurrir es que me voy a contaminar, voy a morir, y además, además morirán todos mis seres queridos, ¿no? O sea, ese pensamiento es ilógico, como hemos dicho, ¿no? Entonces, intentamos apartarlo y ese pensamiento es recurrente, viene. ¿Y cómo lo compensamos? Nos lavamos las manos, pero no nos lavamos las manos una vez. Nos podemos lavar las manos 10, 20, 30, 40 veces y además con el componente que decíamos antes, ritualístico. Es decir, yo puedo echarme el jabón una vez y cada vez me tengo que frotar 10 veces las manos. Y me tengo que echar 3 veces. Si he perdido la cuenta, tengo que volver a empezar. ¿Uno es consciente de ello? Sí es consciente de ello. Es consciente de ello y además es consciente de que ese pensamiento es ilógico y es consciente de que esa conducta realmente no le va a ayudar en exceso. Pero es la única manera que tiene de afrontar ese pensamiento obsesivo, intrusivo. ¿Por qué? Porque cuando realiza esa conducta tiene ese proceso de relajación, ¿no? Entonces entra en ese bucle que es muy necesario el poder cortarlo. Bueno, y háblanos de las compulsiones, que las hemos visto ahí. ¿Cuál es el contenido más habitual de esas compulsiones? Bueno, pues hay diferentes tipos de TOC conforme a esas compulsiones. Hay un TOC puro que se llama, respecto al TOC tradicional, no se conoce mucho, el cual no tiene compulsiones, pero son unas compulsiones de revisión mental, en el cual no hay una conducta que se pueda ver, pero la persona con un TOC puro lo que va a estar realizando es una compulsión mental de verificando que todo está bien, recordando que todo está bien para poder seguir actuando en su día a día, ¿no? Luego tenemos el pensamiento mágico, en el cual nosotros llegamos a conductas de acuerdos con nosotros mismos, en el cual si yo piso 3 veces la línea derecha, todo va a ir bien, mientras que si no la piso va a ocurrir una catástrofe. Hay TOCs basados en... Mira, ahí tenemos un gráfico que es muy interesante, ¿no? El TOC de contaminación, que hemos dicho antes, el de prevención, el de acumulación también, que no hay que confundir con el síndrome de Diógenes, ¿verdad? De agresividad, de sexualidad o de homosexualidad también. Vienen pensamientos recurrentes en el cual nosotros, considerándonos heterosexuales, pues podemos ver a una persona de nuestro mismo sexo y valorar si podríamos tener sexo con esa persona, ¿no? De nuestro mismo género. Entonces, eso, si para nosotros es desadaptativo, puede volver y volver y volver. Conclusión, mi conducta es me alejo. Me alejo de personas de mi mismo sexo porque yo considero
que no es algo correcto. Y eso conlleva a una compulsión. Hay muchos tipos de TOCs y creo que es importante sobre todo valorar de cara a la población general si nuestros pensamientos y nuestras conductas nos afectan en nuestro día a día. También por evitar esa posible ansiedad que pueda generar ostras, ¿tendré TOC? ¿No tendré TOC? Aparte, los síntomas son muy claros, ¿no? Entonces, yo creo que es importante valorarlo. Bueno, pues cuéntanos, ¿dónde estaría ese punto de inflexión o dónde podríamos situar las causas de un TOC, Jesús? Bueno, en realidad el TOC es un déficit neurobiológico. Es decir, hay un déficit en los paquetes de transmisores, de neurotransmisores, ¿verdad? Que son los que llevan la información de unas neuronas a otras. En concreto, ha habido muchos estudios respecto a la serotonina, ¿no? Esa famosa hormona y neurotransmisor a la vez, ¿verdad? Porque de hecho, además, hay tratamientos farmacológicos que van directamente, que influyen directamente sobre todo los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, los CSRS, ¿no? La fluoxetina, que son también antidepresivos, pero que actúan también de forma muy beneficiosa. Es decir, esas causas tienen un componente genético y hereditario. No se sabe hasta qué punto. ¿Qué es lo que ocurre? Que, como decíamos antes con el COVID, factores estresantes, como pueda ser pues, todo lo que nos ha ocurrido, va a afectar a estas personas modificando el curso o exacerbando los síntomas, ¿no? O activando un TOC latente que podría haber. Pero en muy pocos casos estudiados, una persona que no tenga una predisposición genética va a conllevar que desarrolle un TOC por COVID, por lo que sea. Sí que es cierto que para nosotros ha sido muy incapacitante también, pero una vez que bajan las medidas, pues poco a poco vamos recuperándonos, pues porque somos seres muy adaptativos, ¿no? Es decir, ahí nosotros intentamos, pues hemos tenido esas conductas y luego vamos poquito a poco liberándonos, ¿no? Con nuestros miedos, nuestra anticipación, pero ahí lo llevamos. Y de hecho también, respecto a las causas, es interesante hacer notar que comorbiliza, que se une mucho pues con trastornos como el de Girs-Tourette, que es el trastorno por tics, ¿verdad? Hay prevalencias y sobre todo, evidentemente, ansiedad, depresión mayor, incluso TDAH. Porque este trastorno normalmente suele comenzar más o menos en la adolescencia o primeras fases de la adultez. Hay muy poquitos casos o casi ninguno documentado a partir de los 40, 45 y a partir de ahí sí que podemos valorar. ¿Y siempre son muy acotados en el tiempo o se pueden extender durante mucho tiempo, Jesús? Muy acotados en el tiempo, ¿te refieres? Que, por ejemplo, pues, a una persona que haya desarrollado un trastorno obsesivo-compulsivo durante la pandemia, por lo que decíamos, por el miedo a contagiarse, en el momento, como nos decías, de esa relajación también, que se ve que todo ya empieza un poco a ir a la normalidad, ¿esa obsesión, ese comportamiento desaparece? ¿O es un trabajo a largo plazo? Es un trastorno, no nos olvidemos que es un trastorno crónico. Es decir, un TOC no es una enfermedad en la cual tienes un proceso de curación, sino que es un trastorno que sí que podemos modular. Ahora en la última parte, si quieres, podemos hablar un poquito de ello, pero es un trastorno que en mayor o menor medida va a acompañar a la persona a lo largo de su vida. Y esto creo que es conveniente también decirlo. Por eso se ¿no? lo preguntaba. Si era y es una pregunta muy interesante porque sí, efectivamente, una vez que hay un diagnóstico de un TOC, por eso es importante también el hecho de que podamos acudir a un profesional que pueda ayudarnos, que pueda orientarnos, porque es un trastorno que de una manera o de otra nos va a ir acompañando. Pero sí que es cierto también, la buena noticia, es que tanto a nivel farmacológico como a nivel psicoterapéutico, familiar, ya sabéis, siempre transversalmente, creo que es importante trabajar juntos, los síntomas se modulan mucho, no es que se limiten, pero sí que logramos tener una capacidad de vida pues muy funcional. Bueno, háblanos efectivamente de esas claves, ¿cuál es vuestro trabajo, el de los profesionales, con respecto a estas personas que sufren? Sí, quizás el trastorno obsesivo-compulsivo, a diferencia también de los trastornos obsesivos de la personalidad, que irían más encaminados a la perfección, ¿verdad? Readaptación, perfección, readaptación, que ahí sí que comparte algún síntoma, pero el trastorno obsesivo-compulsivo tenemos esas dos partes del tratamiento, ¿no? Una a nivel farmacológico, hemos dicho los inhibidores de la recaptación de la serotonina, también hay
hay algunos nuevos medicamentos que actúan directamente, tienen algún efecto secundario, como sequedad de boca, pero influyen de una manera muy positiva. Y sobre todo, además, en cuanto mayores sean los síntomas, más importante es el tratamiento farmacológico. Pero, bueno, pues como psicólogo, neuropsicólogo que soy, creo que debo incidir en la parte de la psicoterapia, que es muy importante y se basa sobre todo en la reestructuración cognitiva. Es dentro de la terapia cognitivo-conductual, ¿verdad? Y se basa en la exposición gradual al estímulo, o sea, a esos pensamientos obsesivos. Nosotros, gradualmente, los profesionales, vamos por medio de técnicas generando esa exposición controlada. Es como un laboratorio, ¿no? Y lo que hacemos es una prevención. Entonces, que ese paciente se exponga a ese miedo o a ese trastorno, a ese pensamiento de forma gradual. Exacto. Y con la prevención de respuesta, nosotros controlamos las respuestas y el propio paciente controla las respuestas y vamos haciendo por medio de diferentes técnicas esos procesos para poder, porque muchas veces, mira, esto es muy interesante, una vez que el paciente le preocupa, una vez que ya lleva un tiempo, más todavía que el pensamiento obsesivo que puede limitarlo en cierto momento, la ansiedad que le genera, las consecuencias que le genera, ¿no? Entonces nosotros, por medio de esa reestructuración cognitiva, intentamos que se limite esas consecuencias a nivel de ansiedad y podamos tener una vida pues más adaptativa, ¿no? Luego hay terapias complementarias, no nos debemos olvidar, pues las terapias de tercera generación, aceptación y compromiso, mindfulness, pero repito, este tipo de terapias deben ser complementarias, ¿no? a todo lo que es el trabajo psicoterapéutico, reestructuración. Vamos a ir acabando. Tenemos también la frase de la semana. Antes tenemos un último gráfico de cómo actuar también ante un trastorno obsesivo. Es muy interesante porque el entorno muchas veces tampoco sabe qué hacer, ¿no? Las familias, ¿no? Entonces, dentro del qué hacer, ¿no? y qué no hacer, el colaborar con las compulsiones es malo, con esos rituales, pero también el intentar evitar. Sobre todo estamos hablando en adolescentes. Intentar evitar esos rituales también lo único que va a hacer es una represión mayor y vamos a volver con más fuerza a esos rituales, ¿no? Es importante el acudir a un especialista, colaborar en esos objetivos que tenemos a nivel familiar y comprender la enfermedad. El hecho de sentirse comprendidos ya no solo para el TOC, sino para todo tipo de enfermedades, trastornos, síndromes, es importantísimo porque realmente da valor también por lo que estamos pasando y nos ayuda muchísimo y mejora mucho también la calidad de vida. Y sobre todo supongo que ayudará a no obsesionarnos más de lo que ya estamos. Vamos con, si te parece, Jesús, que nos ha encantado también hoy la frase de la semana también a modo de gráfico y muy interesante esto que nos trae Jesús y que nos va a hacer a muchos reflexionar. Cuéntanos. Pues bueno, es una frase que habíamos hablado antes, ¿verdad, Celsa? Que yo creo que nos vale para el TOC y para esta última parte, pero nos vale también un poco para nuestra vida, ¿no? Para la vida en general. La próxima vez que vayamos a juzgar a alguien, recordar este quesito, este gráfico en el cual lo rosita es la vida de una persona y lo amarillo es lo que normalmente sabemos de esa persona, ¿no? Todos, incluidos tú y yo, todo el mundo tenemos pues nuestros problemas, nuestras situaciones y creo que el hecho de no fomentar prejuicios, cuando veamos a una persona que tiene un comportamiento ritualístico, que sale, porque yo lo digo muchas veces, esta persona ha cerrado el coche 3 veces, cerrado el coche abierto, ha cerrado 3 veces. Ostras, vale, vamos a relajarnos, bueno, vamos a valorar. Será por algo, ¿no? Y será por algo, y yo creo que a nosotros, si tampoco nos afecta el hecho de que cierre 3 veces el coche, claro. Yo creo que a él le vendrá bien no sentirse demasiado observado, pero a nosotros también. A nosotros también porque nos libera un poco de tener que estar juzgando demasiado a todo el mundo. Que además, últimamente estamos juzgando mucho, siempre, todo el día juzgando a los demás. Es una cosa también, una obsesión, ¿eh? También podríamos decir, bueno, somos seres sociales también, nos importan los demás, queremos también influir en los demás, como siempre decimos, el grupo nos influye y nosotros influimos en el grupo, pero vamos a influir de manera positiva. Efectivamente, vamos a darle la vuelta a la tortilla. Jesús, muchísimas gracias. Un martes más por acompañarnos, traernos temas tan interesantes como estos. Buscaremos otros temas para dentro de 15 días que volvemos a tener aquí a Jesús y que seguro que les resultan de muchísimo interés. Y por cierto, si tienen alguna propuesta, ya lo saben, se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Gracias, Jesús, nos vamos corriendo. Nos vemos mañana aquí en La Rioja Directo a la 1. No nos fallen. Chao.